Dios les bendiga, tome su lugar. Vamos a... Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, y a Jesucristo a quien has enviado. Estuvimos, mi esposa y yo, el lunes, nos invitó el pastor Chema de Zapotiltic a dar una conferencia matrimonial. Y mientras yo estaba preparándome para la conferencia matrimonial, llegué a un punto donde en la oración como que llegué a un alto. ¿Todo bien? Amén. Llegué a un alto en el momento de la oración. Y llegué a ese alto porque me doy cuenta que a través de tantos años nosotros hemos buscado estrategias y técnicas, y hemos buscado muchas cosas, formas, tipos, para dar a las personas para que vivan mejor, o para que logren vencer, o para que solucionen problemas. Y me paré en la oración porque cuando estaba orando, yo le estaba pidiendo a Dios que Dios me diera la palabra para esa congregación, pero no pasaba nada. Y pues yo conozco Biblia y conozco acerca del matrimonio, y he estudiado, pero no tenía paz. De hecho, me sentía como nulo. Y llegó un momento donde empecé a clamarle al Señor y le dije: Señor, yo necesito algo. Y de repente abrí mis ojos y comencé a meditar, hermano, la palabra de Dios. ¿Sabías tú que en el Evangelio Jesucristo nunca le dijo a nadie nada acerca de hacer, sino el enfoque total de Jesús era en ser? A Mateo le dijo: sígueme. A Pedro le dijo: sígueme y te haré ¿qué? Pescador de hombres. Pero nota, el trabajo de Jesucristo, la labor de Jesús, el ministerio de Cristo, estaba enfocado 100% no en el hacer, sino en el ser. Aun cuando Jesucristo mandó a sus discípulos a predicar, primero mandó a 12 y posteriormente mandó a 70, y regresaban ellos maravillados de que los demonios se sujetaban en su nombre, y que los enfermos sanaban, y había muchos milagros y cosas que ocurrían. Pero si tú lees el Evangelio, ya sea de Mateo, Marcos, Lucas o Juan, te vas a dar cuenta de una cosa. Y te vas a dar cuenta de que esto que les ocurrió a los discípulos mientras ellos salieron a predicar, así Jesús no se los enseñó. O sea, Jesús no les dijo: los demonios se van a sujetar en mi nombre. Y Jesús no les dijo: en mi nombre. O sea, entiende, porque el punto de vista de Jesús, el enfoque de Jesús estaba en el ser de la persona y no el hacer. Porque el hacer viene del ser. Primero soy, luego hago. Y lo que hago, lo hago del ser, de lo que yo soy. Entonces, de repente dije yo: voy a ir a dar este estudio, voy a hablar de, no sé, 5 pasos de esto o una estrategia del otro, y cómo ser mejor padre, y cómo ser mejor esposo, y cómo ser mejor esposa. Y ¡pum!, que me cae. ¿Sabía usted que nosotros no podemos separar el matrimonio del cristianismo? Ese es uno de los problemas. Mira, te voy a dar un ejemplo. Si yo estoy casado, yo en la iglesia no me atrevería a gritarle a mi esposa. ¿Tú?
Pregunto, ¿tú? Ok, entonces en la casa le gritamos. ¿Cuál es la diferencia entre la casa y la iglesia? Entonces me puse a meditar y me puse a pensar y estaba escudriñando en mi mente el conocimiento que tengo en cuanto a la palabra, y buscaba yo y buscaba yo y buscaba yo y no encontré. ¿Sabías tú que la primera mención del matrimonio en la Biblia, no voy a hablar de esto, nomás voy a dar este enfoque, la primera mención del matrimonio en la Biblia está en Génesis 2:18, que dice la Biblia que Dios miró que Adán estaba, ¿qué? ¿Verdad? Y dice que le hizo ayuda idónea. Luego el 2:24, donde el hombre dejará a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esa es la primera mención de matrimonio. Pero ¿sabías que Jesús nunca habló del matrimonio? Ni una sola vez. Excepto cuando le preguntaron en Mateo 19 acerca del divorcio. Y él hizo mención y referencia a lo que te acabo de decir de Génesis. De hecho, la Biblia habla muy poco del matrimonio. Entonces, si tú lees la Biblia, te vas a dar cuenta de una cosa, de que no se puede separar el matrimonio del cristianismo. No se puede separar la familia del cristianismo. No se puede separar el trabajo del cristianismo. No se puede separar nada del cristianismo. ¿Por qué? Porque el cristiano es un total, es un todo. ¿Cuántos están aquí? O sea, nota, para yo ser un buen padre, puedo ir a la escuela y me van a enseñar técnicas y me van a enseñar esto y me van a enseñar lo otro. Pero para yo ser un buen padre, necesito ser un buen ¿qué? Y para ser un buen esposo, necesito ser ¿qué? Y para ser una buena esposa, necesito ser ¿qué? Todo parte de un... O sea, si yo soy un mal cristiano, voy a ser un mal padre, voy a ser un mal esposo, y voy a ser una mala esposa, y voy a ser un mal creyente, y voy a ser un mal trabajador, un mal alumno y un mal todo. ¿Por qué? Porque soy un mal cristiano. ¿Qué quiere decir esto? Que toda relación que yo pueda tener está determinada por mi relación con Dios. Todo lo que yo pueda tener y todo lo que yo pueda hacer está determinada por mi relación con Dios. Si un cristiano tiene una muy buena relación con Dios, va a tener una buena relación con los demás. Y escucha, además eso, vamos a aprender a tener el fruto del Espíritu, y vamos a respetar, y vamos a hacer todas estas cosas. Vamos a morir a nosotros mismos, nos vamos a negar a nosotros. ¿Cuál es el problema en los matrimonios? Que uno tiene un punto de vista y otro y ninguno cede. Pero un cristiano se niega a sí mismo. La fortaleza de un cristiano no se encuentra en el orgullo, se encuentra en la humildad. Y esto no tiene que ver con matrimonio, tiene que ver con cristianismo y tiene que ver con formación. Entonces me puse y les hablé acerca de esto. Les hablé acerca de la relación de ellos con Dios. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué tanto conoces a Dios? Y luego te voy a hacer otra pregunta. ¿Qué tanto crees en Dios? Ahora, voy a agarrar una frase de Dani. Si lo que yo creo no me transforma, entonces nunca creí. Si lo que yo creo no me transforma, entonces nunca creí. ¿Sabía usted que hay muchísimas personas interesadas en lo escatológico? ¿Qué quiere decir esto? En lo futurístico, en lo que todavía no es. Y muy pocas personas leen el Evangelio. Pero más bien lo que habla de Jesucristo es el Evangelio. Entonces, si yo quiero conocer de Jesucristo, voy al Evangelio porque es la biografía de Jesús. Hoy en día hablamos de Jesús y las personas dicen, ok, no causa nada en nadie. Bueno, causa poco en muchos.
Hasta, fíjese, al punto y al nivel que se ha llegado. Chuyito, qué tremenda falta de respeto, qué irreverencia tan grande. Porque la vida eterna es esta, Padre, que te conozcan a ti, que sepan quién tú eres y de lo que tú eres capaz, que sepan que cuando se trata de ti, tú tienes el poder para hacer las cosas que no son como si fueran. No tengo, tú lo tienes. Y que sepan que tú, Señor, tienes el control de todas las cosas. Que sepan que tú, Señor, eres todopoderoso, que tú eres omnisciente, que todo lo sabes, que eres omnipotente, que todo lo puedes, que eres omnipresente y que estás en todo lugar. Que te conozcan a ti, que tú nos conociste antes de que fuésemos formados en el vientre de nuestra madre. Que te conozcan a ti, tú que creaste los cielos y la tierra. Que te conozcan a ti, el dador de la vida y de todas las cosas. Que te conozcan a ti, que no hay problema tan grande que tú no puedas solucionar. Que te conozcan a ti, que para ti no hay nada imposible. Que te conozcan a ti. Esta es la vida eterna. Este es el cristianismo verdadero, basado y fundamentado en un conocimiento de quién Dios es y en una revelación de quién es Jesucristo. Y si este conocimiento no me transforma, entonces nunca creí. Estaba haciendo memoria. Ve prontito a Juan capítulo 5. Por favor. En Juan capítulo 5 vas a ver en un subtítulo ahí que dice paralítico de Bethesda, perdón, si mal no me equivoco, ¿da? Y ahí narra toda la historia del paralítico de Bethesda, que duró 38 años y que cuando él iba, porque una vez al año bajaba un ángel y giraba, movía las aguas, y el que primero cayera ahí sanaba de cualquier enfermedad. Y en alrededor del estanque había muchos enfermos, de hecho había puros enfermos. Y dice este hombre en el diálogo con Jesucristo, le dice: pero es que cuando yo voy, dice, otro me gana. Cuando yo voy, otro me gana. Y dije yo, qué frase tan célebre, porque muchas de las veces nosotros hemos visto que cuando vamos nosotros, otro nos gana, y vemos que otro gana y nosotros perdemos. Y tiene que llegar el momento en el que nos debemos de cansar de perder. Quizá fue el tiempo de otro, pero ahora es el tiempo mío. ¿Cuántos están aquí? Entonces narra toda esa historia. Y finalmente Jesús le dice, ¿qué quieres que haga? Y es cuando le da la historia esta. Pero vamos, nota, lo sana, ¿sí? Lo sana. Pero vamos al verso 14, por favor. Vamos al verso 14. Léalo por favor conmigo, si es tan amable. ¿Dónde lo halló? Este hombre había tenido un encuentro con Jesús, y ese encuentro fue un encuentro transformador. Ese encuentro cambió totalmente su vida. Un encuentro con Jesús es sinónimo, es igual a un cambio o una transformación. Dice Pablo, porque vosotros en otro tiempo erais. Entonces lo hallamos a este hombre, ¿dónde? En el templo. ¿Sabías tú que este hombre ya estaba en el templo, pero estaba en la parte trasera del templo? Porque el estanque de Bethesda, el templo tenía, parece, 5 pórticos o 5 entradas, y esta era una de ellas. Y cuando estaban los judíos en una de sus fiestas,
ellos estaban enfiestados allá en el templo, pero en la parte trasera del templo es donde estaban los enfermos. Y es cuando Jesús dejó el templo y a todos los que estaban allá enfiestados y se fue con los enlutados. ¿Por qué? Porque Lucas 4 y Mateo 4 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor. Y ya comienza Jesús a decir lo que un ungido hace. Ya comienza Jesús a hablar por qué Dios unge y para qué Dios unge y qué es lo que debe de ocurrir cuando Dios unge a alguien. Y entonces Jesús dejó a aquellos que estaban enfiestados y se fue con los que estaban enlutados, porque parte de la razón por la cual Jesús fue ungido fue para quebrantar el yugo del diablo y liberar a los cautivos y dar vista a los ciegos y predicar el evangelio y predicar el día del Señor, la salvación del Señor. Y dejó el templo y se fue con los enfermos. Pero ahora nota cómo ahora ese enfermo salió de la parte trasera y se fue enfrente. ¿Por qué? Porque esto es una demostración de un cambio. Esta es una demostración de una transformación. Esta es una demostración de que este hombre había estado enfermo, pero ahora estaba sano y era libre, y ahora estaba en el templo dándole gracias a Dios. Eso muestra devoción, eso muestra entrega, eso muestra búsqueda. Esto quiere decir que si tú hiciste esto por mí, ¿cuánto más no vas a hacer? Yo no te sigo porque me sanaste, te sigo por lo que hiciste en mí, por amor, porque te entregaste por mí. Y él estaba en el templo. Jesús no le dice, si tú lees el relato, Jesús no le dice: necesitas congregarte. Eso es lo tremendo. Jesús no le dijo: oye, ya te sané, necesitas congregarte. No, pero una vez sano, se congregó. Se congregó porque tuvo un encuentro con Jesús. Y nadie que ha tenido un encuentro con Jesús ha seguido igual. La vida de una persona que ha tenido un encuentro con Jesús nunca puede ser la misma. Por eso es importante que nosotros conozcamos a Dios. Yo no puedo conocer a Dios y vivir de cierta manera. Yo no puedo conocer a Dios y hacer ciertas cosas. Nota, Jesús se enfocó en el ser de la persona. No se enfocó en hacer. De hecho, la gran comisión Jesús la dio después de la resurrección. ¿Sí sabías? O sea, tuvo Jesús que morir y resucitar para poderles dar la gran comisión. En Mateo 28. Entonces Jesús estaba a días o a horas de subir al Padre. Eso lo vemos en Hechos 1. Pero en Mateo 28 vemos que Jesús les dice: por tanto, id y hacer ¿qué? Id y predicar el evangelio. Marcos dice: id y hacer discípulos a todas las naciones. Una persona que ha tenido un encuentro con Jesús, su vida es transformada. Una persona que conoce a Dios, su vida es transformada. Y no le tienen que decir qué hacer, porque esa persona automáticamente comienza a ser guiada y dirigida por el Espíritu Santo. Romanos 8:14. No se le tiene que, sí, se le tiene que instruir, se le tiene que capacitar, se le tiene que enseñar. Pero en cuanto a muchas cosas, el Espíritu Santo. Una persona que ha tenido esa transformación, su vida cambia radicalmente. Y te puedo hablar de Zaqueo en el capítulo 19 de Lucas. Cómo Zaqueo, dice la Biblia, que invitó a Jesús y tuvo ese encuentro. Y Jesús dice en la Biblia que en cuanto entró a su casa todavía no hablaba una palabra, y Zaqueo comenzó a sacar todo el dinero que había robado y se comenzó a regresarlo. Esto se llama retribución. ¿Qué quiere decir retribución? Cuando tú dañaste a muchas personas y cuando ya una vez conoces la verdad, vas y pides perdón a las personas. Y si tú le debes a mucha gente y no le pagaste, vas y les pagas. Eso se llama retribución. Y esto es lo que Zaqueo hizo.
Y era una clara manifestación de la persona de Jesús, de la obra de Jesús, de la presencia de Jesús. Mire, yo les decía, ahorita sigo ahí, pero yo les decía ya con el pastor Chema, les digo, hermanas, ¿les puedo hacer una pregunta? Sí, pastor, gracias. ¿Cuántas de aquí ustedes le gritan y le faltan el respeto a su esposa? Pues algunas levantaron la mano. Y digo yo, ok, ahí va la pregunta. Si estuviera Jesús físicamente al lado de su esposo, ¿usted se atrevería a gritarle y a faltarle el respeto? ¿Y qué creen que me contestaron? Y entonces yo les digo, ¿y dónde creen ustedes que está Jesús? Pero cuando nosotros nos asentamos, nos concentramos en quiénes somos, más en lo que hacemos o más en lo que podemos o queremos hacer, a Dios le importa más quién soy. Le importa mucho más que cualquier otra cosa quién soy, que qué puedo dar o qué puedo hacer. Porque cualquiera puede dar y cualquiera puede hacer, pero no todos somos. ¿Quién eres? Esa es la pregunta. ¿Quién eres? ¿Tuviste un encuentro con Jesús? ¿Creíste en Jesús? ¿Eso que creíste te transformó? ¿Seguiste el camino? ¿Te dejaste guiar por el Espíritu Santo? ¿Vives conforme a la palabra? ¿Conoces la palabra? ¿Te dejas usar por el Espíritu Santo? ¿Te dejas moldear por el Espíritu Santo? ¿Te dejas transformar por el Espíritu Santo? Cuando Él te habla en alguna situación por medio de la palabra, o por medio de la predicación, o en la oración, o en yo no sé, o sea, dejas que el Espíritu Santo se salga con la suya. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Filipenses 3:8 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como. Déjame leerte ahí tantito. Filipenses 3, si gustas ir conmigo, ya casi estoy acabando. Gálatas, Filipenses 3. Fíjate, qué curioso, porque todo el Evangelio no habla de hacer. Todo el Evangelio habla de ser. Es hasta Hechos capítulo 6 que realmente se puede hablar de un ministerio. Y en el capítulo 6 es cuando levantan diáconos. La palabra diácono es una palabra griega que es de la misma raíz que de ministro o de servidor. Y lo que los apóstoles dijeron es: ¿sabes qué? Necesitamos servidores que atiendan las mesas para nosotros no desatender la palabra de Dios. Y note, fíjese bien, si para atender las mesas el requisito era que estuvieran llenos del Espíritu Santo, cuánto más para predicar la palabra, cuánto más para algún otro tipo de ministerio se necesita la llenura del Espíritu Santo. Si para atender las mesas, o sea, las necesidades, porque en aquellos tiempos la iglesia suplía las necesidades de las mujeres viudas, de los huérfanos, de los desamparados. Entonces había ahí algunas quejas de que aún había favoritismo y que a unas se les daba más, a otras menos, y que a unas se les atendía y a otras no, y fueron a los apóstoles. Entonces dijeron: espérenme, o sea, nuestro trabajo es la palabra. Pero ¿saben qué? Agarren entre ustedes a 7 varones, dice. Agarren entre ustedes a 7 varones llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, para atender las mesas. Y quizá yo quedo corto, por ejemplo, aquí, y soy pastor.
Pero note lo que dice. No les dice agarren personas que están capacitadas para trabajar, agarren personas que tienen conocimiento de trabajar con gente. No dice agarren personas que tienen carisma. No dice agarren personas que tengan el don de convencimiento. Toca lo espiritual rápido, pronto. ¿Por qué? Porque de ahí parte todo. De ahí parte todo. Conozco a Dios. ¿Qué tanto conozco a Dios? Conozco a Dios. ¿Qué tanto me ha transformado? ¿Qué tanto me ha cambiado? ¿Qué tanto me ha moldeado? Romanos capítulo 8 verso 29. ¿Alguien lo puede buscar, por favor? ¿Alguien busca Gálatas 4:19? Ya estamos casi terminando. ¿Qué dice, hermano? A ver, ¿qué dice Gálatas 4:19? ¿Hasta que qué? ¿Hasta que seas exitoso en tu trabajo? ¿Hasta que seas un buen padre? ¿Hasta que seas una buena esposa, un buen hijo? No, hasta que Cristo sea formado. ¿Por qué? Porque ahí empieza todo. Ahí empieza todo. Hasta que Cristo sea formado en nosotros. Yo conozco a Dios y entre más lo conozco, más estoy siendo formado a su imagen. Y debemos de comenzar a vernos más como Él y menos como nosotros. Di otra escritura. ¿Qué dice? Para que fuesen ¿qué? Hechos conforme a la imagen de su Hijo. Note, la palabra imagen, imagen tiene que ver con semejanza, con similitud, con parentesco. ¿Cuál es la palabra? Parecerse, un parecido. Por eso cuando a Jesús lo arrestan y Pedro va y se calienta con los que lo arrestaron, de repente por ahí una de las criadas dice: hey, tú andabas con él, tú eres uno de los que andaba con Jesús. ¿Cómo se dieron cuenta que él era uno de los que andaban con Jesús? Sí, o sea, ¿por qué? Porque había una formación. Había una formación hasta que Cristo sea formado en nosotros. Fuimos predestinados para ser hechos ¿qué? Conforme a la imagen de Cristo. ¿Sabe por qué cuando una persona cree en Jesús, se arrepiente de sus pecados y camina conforme a la palabra? Parte de las evidencias, la evidencia número 1 es el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es amor. Y de ahí parten, parece 8 más. Pero note, ¿sabe? Todo esto que yo le estoy hablando, esto se manifestó en Jesús. Jesucristo manifestó el fruto del Espíritu en su vida. Por eso es que nosotros necesitamos ser formados a la imagen. Como Él manifestó el fruto del Espíritu en su vida, nosotros como imagen, como parecidos como alguien que se parece a Jesús, también debemos de manifestar el fruto del Espíritu. O sea, debemos de parecernos. En Antioquía dice la Biblia que los de afuera vieron a unos que estaban en una casa parafraseando y estaban cantando y alabando y leyendo algo ahí, estaban hablando de algo y de repente les llamaron cristiana. Era ahí, están esos cristianos. Cristiano es sinónimo de Cristo, subtraído de Cristo, parecido de Cristo. Hace alusión a Cristo. ¿Qué tanto me parezco a Cristo? ¿Qué tanto hago lo que Cristo hacía? ¿Qué tanto busco? Mira, Jesucristo, dice la Biblia en Filipenses capítulo 2, en el verso, parece que es del 3 al 8, pero del 5 al 8 dice, habla del ejemplo superior de la humildad. Y dice que Él se humilló, ¿qué?
hasta lo sumo. Él no escatimó el ser Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo, y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Nota, una sola cosa Jesucristo no hizo para Él mismo. Una sola cosa Jesucristo no hizo para Él mismo. Y cuando en su carne Él quería quedarse con los discípulos, en el Getsemaní va y le dice, parafraseando el Padre, pues nos imaginamos, no lo dice la Biblia, pero pues acuérdate lo que viniste, ¿verdad? Y tienes que cumplir. Pues sí, pero pues, si no tengo que morir, pues no quiero morir, ¿verdad? O sea, quisiera quedarme aquí con los discípulos y trabajar con ellos y enseñar. Últimamente dijo, pero hágase tu voluntad y no la mía. La única cosa que Jesús amaba tanto a los discípulos, que quería quedarse con ellos. Jesús no hizo nada para Él. En todo esto Él no sacó provecho personal. En todo esto Él no buscó hacer lo suyo. ¿Sabes? Jesús en muchas escrituras dice, yo no hablo por mi cuenta, sino hablo por cuenta de mi Padre. Las palabras que yo les digo son palabras que oí de mi Padre. Lo que les digo es lo que yo oí de mi Padre. O sea, nota, Jesucristo no se daba el crédito. Él no se exaltaba. Él no era alguien que atraía gente o atraía fama. A la mayoría de gente que sanaba y los milagros que hacía, les prohibía que hablaran de que Él lo había hecho. Muy contrario a lo que hoy en día vemos tanta gente subiendo tantas cosas, muy contrario a lo que Jesús hacía. Gente que está buscando la fama. Jesús desechaba la fama. De hecho, en capítulo 5, ahí después de que lo ve en el templo, entonces va con los judíos y les dice, ¿saben que este es el que me sanó? Al ciego Bartimeo también tuvieron que llamar a sus padres para preguntarles. Perdón, el paralítico tuvieron que llamar a sus padres para preguntarle. ¿Por qué? Porque Jesús, no le digas a nadie, no le cuentes a nadie, porque no estoy buscando que me conozcan, no estoy a mí, en mi persona. Quiero que conozcan al Padre. El Padre le dice, Tomás, el Padre, muéstranos al Padre. Y Jesús dice, tanto tiempo que llevo con ustedes y ustedes me están pidiendo que les muestre al Padre. Dice, ¿qué no saben? Que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Jesús nunca tomó crédito por lo que hacía. De hecho, Él es un claro ejemplo de una persona que le da toda la gloria al Padre. Todo el honor, todo al Padre. Por eso dice la Biblia que le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Nota, Jesús honró al Padre, le dio la gloria al Padre, le dio la honra al Padre. Y en cambio, el Padre, cuando habla de mi propia justicia, en Isaías la Biblia habla de que habla de trapos de inmundicia, y dice que esto era lo que nosotros éramos, trapos de inmundicia. Hermano Ramón, ¿usted sabe lo que es un trapo de inmundicia? ¿Ah? No, es algo equivalente a un cótex. Nada más que en los tiempos antiguos no existía esto. Yo un día le pregunté a mi mamá, ojalá y no ofenda a nadie, lo hago con afán de enseñar. Un día le pregunté, no sé, tenía la curiosidad, le pregunté a mi mamá, porque mi mamá era de 1927. Y le dije, oye mamá, ¿le puedo hacer una pregunta así? Oiga, y en aquel tiempo allá, ¿cómo le hacían con esto? Y me dice, pues había garras. De hecho no me dijo ni trapos, dijo garras. Son nombres despreciativos porque tienen usos despreciativos. Y en Isaías dice la Biblia que nuestra justicia es considerada a trapos de inmundicia. Y Pablo dice, por esto mismo Pablo dice
No quiero ser hallado en mi propia justicia. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo? No quiero ser hallado en mi propio razonamiento. No quiero ser hallado en mi terquedad, en mi necedad. No quiero ser hallado como que yo todo lo sé, como que yo todo lo puedo y como que soy totalmente independiente. No quiero ser hallado así. Pablo no buscaba su propia justicia. Porque esa venía, dice, por la ley, sino la que es, ¿por qué? Por la fe de Cristo. La justicia que es de qué? De Dios por la fe. Verso 10, todos por favor. A fin. Ahí está, llegando a ser semejante a Él. Nota, a fin de conocerle, chécate, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de qué. Cuando tú padezcas, estás participando de lo que Jesús padeció. Seguimos, ahí te va. Y dice, llegando a ser qué. Si tú llegas a ser semejante a Él en su muerte, vas a ser semejante a Él en su resurrección. Y vas a ser semejante, en su sepultura. Y vas a ser semejante a Él en su resurrección. Porque Él vive, tú vives. Porque Él resucitó, Él fue sepultado, tú fuiste sepultado. Porque Él resucitó, tú resucitas. Semejante a Él en sus padecimientos, semejante a Él en su muerte. Por eso, si tú sufres, padeces, si te critican, te juzgan, te maltratan, estás participando de los padecimientos con Jesucristo. No te quejes, porque Él como oveja fue al matadero y no abrió. No te quejes. Poncio Pilato le dijo, solamente dime, eres el rey y te suelto. Dijo, tú lo has dicho, no yo. No te defiendas, no te quejes, no busques tu propia justicia, hermano. Necesitamos estar dispuestos a compartir los padecimientos con Cristo. A Él lo bofetearon, nos van a bofetear. De Él hablaron mal. ¿Sabes qué los judíos dijeron de Él? Dijeron que era hijo del diablo, porque echaba fuera demonios. Y Jesús les contestó con sabiduría. Por eso necesitamos ser formados en Él, para que cuando alguien hable mal de nosotros, hablemos con sabiduría. Jesús les dijo, si yo fuera hijo de Satanás, de Belcebú, entonces yo no podría echar fuera a los demonios, porque una casa dividida entre sí no prospera. Y los dejó calladitos, porque les contestó con sabiduría. El ser es mucho más que el hacer. El hacer no te garantiza nada, ni ir al cielo, pero el ser sí. Nosotros nos preocupamos más por el hacer y el tener, y muy poco nos preocupamos por el ser. Cuando hay decisiones que tomar, hay que tomarlas. Cuando hay un sacrificio, un precio que pagar, hay que pagarlo, entendiendo que es necesario que padezcamos con Él. Es necesario que moramos con Él. Es necesario que seamos sepultados con Él, porque también va a ser necesario resucitar con Él. Aleluya. Es tiempo que la iglesia de Cristo se parezca a Cristo, que haga lo que Él dice, que haga lo que Él manda, que se someta a su voluntad, a su señorío. No buscando lo tuyo, no buscando tu propia justicia. Déjalo a Él, que Él haga la obra. Él sabe, Él es perfecto. Déjate enseñar, déjate guiar, déjate instruir. Si tú creíste en Él, te arrepentiste, ya tienes al Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo te guíe, que comience a trabajar en ti. Métete a su palabra, para que la palabra que metes aquí adentro, el Espíritu Santo te la revele, te la muestre. Si no hay palabra, no hay revelación.
Quien revela es el Espíritu Santo, y lo que el Espíritu Santo revela es la palabra. Por eso necesito meter palabra para que el Espíritu Santo me la revele. A fin de conocerle a Él. Si usted es cristiano y usted forma parte de la iglesia de Cristo, usted debe de estar dispuesto a pagar el precio. Porque Jesucristo dijo que si de la leña verde hicieron lo que quisieron, ¿qué no harán con la seca? Y se estaba refiriendo a nosotros como leña seca. Por eso en Mateo 13, 45 y 46, un mercader que vendía y comerciaba perlas, un día se topó con una gran perla de valor. Se topó con lo más valioso de todo. Se topó con algo que no podía soltar. Y entonces fue y vendió todas las otras perlitas para comprar la perla grande. Ese es el precio que él tuvo que pagar por la perla grande. En esa parábola de la perla de gran valor, ¿sabes tú quién es la perla grande? Jesucristo es la perla grande. Y necesitas estar dispuesto a vender lo que sea y a pagar el precio que sea, a fin de conocerle, a fin de tenerle, a fin de ser hallado por Él. Ponte de pie, por favor.